La Ferrería Mayor de Santa Eufemia data de 1606. Después de 3 siglos se desmanteló el mazo y se vendieron sus hierros. En 2022 volvió a recuperar su actividad ferrera gracias a Eduardo. Hoy en Canal Prestosu volvemos a la fragua. Bueno, Eduardo, gracias por abrirnos la puerta de tu casa. Es un placer estar aquí. Gracias a ustedes por venir. No eres asturiano precisamente, eres gaditano. Me contabas que eres de Jerez. ¿Cómo acaba alguien de Jerez aquí abriendo esta ferrería? De casualidad. Nosotros nos dedicamos a los mercados medievales. Y en un mercado medieval en Posada de Llanera se acercó una chavala, me enseñó, me empezó a hacer fotos y me dijo de que esta ferrería la había visitado y estaba cerrada, que no tenían herrero. Entonces me dio el teléfono del alcalde y las cosas esas que vas dejando ahí, bueno, un día llamé y me dijo de venir a verla. Y cuando llegué, entré por esa puerta ahí y vi el tinglado y me enamoré del sitio y bueno, y la ubicación, la forma en la que trabajaban, y me lié la manta a la cabeza y me vine. Porque esta ferrería llevaba mucho tiempo cerrada, ¿no? Y la reabristeis en 2022. Sí. ¿Y cómo fue ese proceso? ¿Entraste por esa puerta, te enamoraste, cosa que no me extraña? Y a partir de ahí, ¿cómo fue un poco el proceso de ponerla en marcha otra vez? Fue lento, fue bastante lento. De hecho, todavía está rehabilitándose. El mazo y el fuelle están adecuándose. Todavía no tenemos luz a través de una batería. Pero la verdad que fue bonito porque da vida a algo que antes era corriente, ¿no? Y importantísimo en la zona, la ferrería y precisamente esta que era una ferrería donde fundían el mineral y sacaban el acero para repartirlo por la zona, ¿no? Entonces, pues, la verdad que fue bonito. Y me contabas antes, fuera de cámaras, y me gustaría que me lo contaras ahora también cómo llegaste a ser herrero, ¿no? ¿Cómo te introdujiste en este mundo? Pues, la verdad es que fue también otra casualidad. Mi padre trabajaba en astillero y hacía cuchillos de vez en cuando, ¿no? Y el típico pique de adolescente de querer ser mejor que tu padre, pues hice un cuchillo y a él le gustó. Y me fue dando acero, me consiguió el yunque, los compañeros en astillero me hicieron las fraguas y ya pues, poco a poco me fui metiendo en el mundillo, aprendiendo acierto error, pues no tuve maestro y me enganchó cómo puedes modificar el acero y realmente haces alquimia, ¿no? Pues trabajas con fuego, con agua, con el carbón y transforma y le imbuye un poquito de tu alma y es magia, para mí es magia. Sí. Hacéis actividades divulgativas, talleres, ¿no? Cuéntanos un poco qué ofrecéis a la gente aquí. La intención mía es de transmitir lo poco que sepa, transmitirlo al que quiera aprenderlo. Entonces, pues hago cursos desde los primeros pasos de no quemarte, que es lo básico, a empezar a estirar un poco el hierro, a hacer clavos, cuchillos, espadas. Mi especialidad son hacer piezas medievales o históricas, espadas y todo lo que complemento, porque bueno, empecé con los mercados medievales, entonces es lo que más me especialicé. Pero sobre todo es eso, hacer cursos de conservación. Más que otra cosa es eso, el legar el conocimiento. Al final somos a quien llegamos y a quien enseñamos, ¿no? Sí, y quizá despiertes alguna vocación, qué bonito es eso, ¿no? Eso es lo más bonito. Eso es lo más bonito. Mira, el año pasado me vino un chaval de Eslovenia que no había trabajado nunca el hierro. Y este año en julio me viene otras 2 semanas y me dice maestro. Y eso para mí, guau, son palabras mayores. Entonces... Oye, una curiosidad que me están haciendo ahora, que hablabas que estabas así como más especializado en medieval o piezas más históricas, no sé, sí. Si me equivoco me corriges, ¿eh? ¿Hay alguna vez que te hayan pedido una reproducción de alguna espada o de algo? ¿Eso te lo suelen pedir? ¿O eso me lo suelen pedir. Las espadas sobre todo, que es a lo que más me dedico, me piden mucho. Y ahora que hay un deporte que es esgrima medieval, produzco bastantes para ellas. Pero lo que más me mola es los museos, cuando te piden a lo mejor cópiame esta fíbula o arme esta hacha de la edad del bronce. En Tarifa, por ejemplo, apareció una hacha de la edad del bronce
y fue una de las piezas que más me costó hacer porque nunca había fundido ese tipo de material. Pero luego verla en la exposición en el museo Sí, sí. te llena, es como si tuviese un hijo allí metido, ¿no? Sí, sí, es un reto y además es que entiendo que aprendes muchísimo de historia a la vez que trabajas. Sí, O sea, sí, sí. qué lujo. Además yo creo que estoy aquí en este oficio por eso, porque me encanta la historia. El resto de las cosas del colegio no, pero en la historia sí me centraba, pues desde chico siempre me habían contado mis padres de los íberos, de los celtas, entonces pues eso estaba ahí. Te ha conducido por ahí. Sí. Hablamos de historia y recordar los oficios tradicionales, que vosotros creo que trabajáis mucho en ese sentido, ¿no? En mantener el oficio tradicional. Es importante mirar al futuro, pero sin olvidarnos del oficio tradicional, ¿no? ¿Por qué es tan importante? Hombre, yo creo que la pureza, como decía Camarón, eso no se puede perder. Entonces tú tienes que ser lo que fueron y tienes que recordar cómo se ha llegado hasta ahora. Y realmente este oficio se trabaja como se trabajaba hace 2000 años. El acero es acero y las temperaturas son las mismas, la forma de trabajo es el mismo, para la hora de estirar o de fabricar es la misma. Lo único que, bueno, ahora hay más técnicas, hay otros enfoques, ya no es tan prioritario a lo mejor hacer clavos y es más prioritario a lo mejor una decoración o otro tipo de herramientas. Pero yo creo que es como todo, en todo tú no puedes olvidar de dónde vienes. Tienes que ir a la raíz, volver al presente, pero tienes que tener esa combinación. Sí, estoy de acuerdo. Emprender en el medio rural, entiendo que tendrá sus dificultades, pero vamos a sacar lo positivo. ¿Qué es lo que más te gusta de haber emprendido en un entorno así? Lo que más me gusta de haber emprendido aquí es la calidad de vida. La calidad de vida primero, yo vengo de una ciudad que son 200.000 habitantes y es casi lleno de hombres grises, ¿no? Como el libro de Momo. Y aquí pues te saluda. Tienes tiempo para pararte a tomar un café con un paisano y luego valoran mucho tu trabajo. Una de las cosas que me hizo venirme para aquí, para el norte, es de que aquí me decían ferreiro. Y decían ferreiro como con admiración, como una cosa. Allí abajo en Andalucía, bueno, pues soy fragüero, que le dicen, y no tenía ese miramiento. Y luego es el sentirte útil para la comunidad. Si un pequeño granito que yo ponga de traer a 20, 50, X visitantes a esta zona, que conozcan esta zona y que vayan diciendo, pues mira, los Oscos son bonitos, hay tal hotel o hay tal ruta, pues creo que es mi contribución y me hace encontrarme en el sitio, por lo menos hasta ahora, donde creo que tengo que estar. Oye, pues muchísimas gracias, Eduardo. Ha sido un placer conocerte. No, Me encanta placer el sitio la magia que estás poniendo en este sitio. Muchísimas gracias. Y nada, muchas gracias por recibirnos. A ustedes por venir, aquí tenéis vuestra casa. Gracias.